Un cordial saludo de la Universidad Andina del Cusco y mis compañeros. El tema a exponer es el análisis de presupuesto asignado a Reactiva Perú y su contribución para mejorar la recaudación tributaria en el país. Antes de esto, es importante ponerlos en contexto, ya que el Perú ante la pandemia, que es el COVID-19, presentó daños de gran magnitud en la economía y en el entorno social. Esto causa del aislamiento social, que es para el control de la expansión de la enfermedad, que afecta en gran medida a las familias y al flujo de caja de las empresas, ya que las familias no obtienen ingresos y por ello no pueden demandar bienes o servicios. El flujo de caja de las empresas, porque los productos ofrecidos no son demandados. Por ello disminuye la producción y afecta su cadena de suministro. Por ello, el financiamiento es una de las estrategias que una empresa puede optar para simplificar los efectos negativos a causa de la pandemia. Pero en el entorno actual, ninguna de las entidades financieras aceptaría otorgar algún tipo de crédito debido al flujo de caja que estas presentan, ya que en muchos casos son negativos o nulos. En medio de este contexto, el Estado tiene muy en cuenta cuán importante es el financiamiento de las empresas en esta etapa, y así proveerlas de capital de trabajo necesario durante el periodo. Por lo que el Estado se presenta de forma garante es un garante a la devolución del dinero otorgado y se les dio con una tasa de interés mínima. De esta forma se incrementa la probabilidad de supervivencia de las empresas y limita el riesgo que éstas corren. Sin duda, el Estado peruano priorizó la inyección de liquidez a las empresas mediante el programa que es Reactiva Perú. Gracias a este programa, las empresas tienen mayor probabilidad de supervivencia y disminuye el riesgo de incumplimiento de pago con terceros, ya sean sus proveedores o entidades financieras. Siguiente diapositiva. Reactiva Perú. Son préstamos otorgados por el Estado. Estos deben ser utilizados por las empresas deudoras para financiar la reposición de capital de trabajo. Además, se precisa que los préstamos no pueden ser utilizados para pagar obligaciones financieras que mantengan la empresa deudora de Reactiva Perú. Y lo más importante, que es la inyección del dinero a la economía a través de préstamos de las empresas. El objetivo. El programa Reactiva Perú es un instrumento macroeconómico que tiene como objetivo 3. Primero, dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del COVID-19. Como segundo objetivo es para el pago de sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a efectos de asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Y por último, es inyectar dinero a la economía a través de préstamos a las empresas y facilitar el acceso de las empresas a capital de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. La finalidad es financiar la reposición de fondos de capital de trabajo que enfrentan los pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, asegurando la continuidad de la cadena de pagos. Sin duda, el programa Reactiva Perú tiene como gran finalidad la dinamización de la economía peruana, ya que si una empresa deja de pagar a sus proveedores, ya sean de bienes o servicios, esta afectará a esta misma, haciendo que también se encuentren en riesgo de deserción en el mercado. Seguirá la exposición mi compañera Nelida.
Bueno, continuando con la exposición, los mecanismos otorgados mediante el programa Reactiva Perú, que fueron dos, que es el fideicomiso de titulación y también tenemos las comisiones de confianza. Bueno, el fideicomiso son las garantías individuales que se implementan mediante un contrato de comisión de confianza u otro instrumento de similar naturaleza, suscritos de la Dirección General de Concofide. Estas garantías cubren eh, individualmente a los títulos valores que representen créditos otorgados en las instituciones financieras y cumplen con las condiciones y requisitos para acceder al programa Reactiva Perú. Como también tenemos el fideicomiso de titulación, son las garantías a las carteras de créditos que se implementan mediante un fideicomiso de titulación estructurado por la Dirección General en calidad de fideicomitente y de fideicomisario, y con la intervención del COFIDE en calidad de sociedad titulizadora, el cual contendrá los créditos otorgados a las empresas beneficiarias en los estados financieros, los cuales deben cumplir con las condiciones y requisitos para acceder al programa Reactiva Perú. Bueno, como podemos ver, acá hay un cuadro donde nos explica cómo es lo que se realizaba. Bueno, como primer paso podemos ver que la generación de créditos era cuando los clientes elegibles, cuando iban a las entidades financieras a solicitar el crédito y mediante los cuales ellos, mediante el fideicomisario, el COFIDE, veía la cartera financiera y la emisión de las garantías, las cuales también otorgaban el Banco Central de Reserva del Perú y finalmente que se realizaba con el desembolso. Bueno, el siguiente diapositivo, por favor. Bueno, como también tenemos las coberturas de las garantías otorgadas mediante el programa Reactiva Perú, fueron una garantía de escalonada desde el 80% hasta el 98%. Bueno, quizás en una de las modificaciones más importantes se establece que para el caso microempresa que realizan actividades que están comprendidas en el nuevo régimen simplificado, la garantía individual que otorgaba el programa Reactiva Perú cubre como máximo con los requisitos, con las restricciones de la empresa, podemos ver que este préstamo no podían usar para pagar financiamientos de otros bancos o vencidos o vigentes antes de cancelar el préstamo. La empresa también puede disminuir dividendos ni repartir utilidades, salvo a los trabajadores, durante la vigencia del préstamo. El préstamo también no puede ser objeto de refinanciamiento ni reestructuración a través del procedimiento acelerado de los refinanciamientos de sucursales. Y también, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, los límites de la garantía que otorgaron la Reactiva Perú fue también el monto máximo de 10,000 soles, que fue derivado de una operación del Banco Central de Reserva de Perú. Como máximo también dieron en plazo de 36 meses, incluyendo un periodo de gracia de un año, que en este año no se pagaba principalmente ni intereses ni nada. En el caso de los préstamos reprogramados, ya también era máximo de 60 meses, incluyendo los periodos de gracia de 6 a 12 meses, y también el préstamo tiene como garantía del gobierno de un 80% hasta un 98%. La garantía solo cubre los nuevos préstamos colocados de hasta el 30 de noviembre del 2020, entre otros. Bueno, continuando con la exposición, le voy a dar paso a mi compañero Greco. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las principales empresas beneficiadas. Esto ya, siguiente diapositiva. Bueno, esto para darnos una idea de cómo cómo es la situación económica y social de las empresas que han sido beneficiadas por este bono, por este programa de Reactiva Perú. Bueno, en el siguiente apartado de la exposición les voy a hablar por sector económico,
por departamento y por las empresas del departamento del Cusco que han sido acreedoras de este programa, de este programa Reactiva Perú. Siguiente, por favor. Ya. El primero que les voy a hablar es sobre el sector. Primera empresa, ya, bueno, como se observa en el gráfico, el sector más beneficiado por este programa que es Reactiva Perú fue el sector comercio, con un aproximado de 22 millones de soles aproximadamente. Principalmente esto puede significar dos cosas. La primera es que el sector comercio fue uno de los más afectados debido a la pandemia que se vivió en el 2020. Y la segunda es que, y relacionado al tema, es que las empresas de dicho sector, a ser acreedores del programa Reactiva Perú, cuentan con la capacidad de cumplir con dichas obligaciones tributarias, ya que en promedio las empresas recibieron un monto de 4.133.12 millones por empresa, esto de soles. Si a esto le añadimos los plazos grandes, como mencionó mi compañera Nélida, otorgados para pagar dicho monto, se puede concluir que las empresas del sector comercio pueden cumplir con la recaudación tributaria en el país. Bueno, pero siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el departamento. En el gráfico se ve que las empresas del departamento de Lima fueron las que más solicitaron ser acreedoras del programa Reactiva Perú, dando un total de 153.233 empresas que fueron acreedoras de dicho beneficio del programa. Bueno, al igual que el sector económico, esto significa dos cosas principalmente. La primera es que en el departamento de Lima las empresas se vieron beneficiadas por dicho programa y estas pudieron y pueden cumplir con sus gastos y obligaciones como son los tributos. Y bueno, la segunda, y que es la más importante para mi persona, es que la gran cantidad de empresas provenientes de dicho departamento, que al ser la capital, son empresas ya consolidadas con el tiempo y que cuentan con la capacidad financiera para pagar los tributos al Estado. Esto sin la necesidad de haberse pedido un préstamo del mismo. Bueno, ¿esto qué significa? Esto podría significar que este programa de Reactiva Perú está ayudando a empresas que contaban ya con liquidez necesaria para poder cumplir con los tributos en el país. Teniendo esto en cuenta, siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, les voy a hablar sobre las empresas del departamento del Cusco, ya, que fueron acreedoras del programa Reactiva Perú. En el departamento del Cusco fueron 29.405 empresas acreedoras del programa Reactiva Perú, con un monto de 8 millones de soles por empresa, de las cuales se han escogido 18 empresas con los montos más grandes brindados por el programa Reactiva Perú. Entre las más resaltantes podemos encontrar a tres: la Corporación Automotriz del Sur, el Consorcio de Orión del Sur y la Universidad Andina del Cusco. Tomando como ejemplo estas tres empresas mencionadas, se puede afirmar que el monto brindado por el programa Reactiva Perú ha ayudado de cierta manera a poder cumplir con las obligaciones tributarias de dichas empresas, teniendo en cuenta la situación que se vivió en el 2020 por la pandemia del COVID-19. Y bueno, para finalizar con esta parte de la exposición, les voy a hablar sobre de cómo es la situación tributaria en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el estado de recaudación tributaria en el Perú actualmente, como sabemos, el Perú es un país donde la recaudación tributaria es mínima en comparación con otros países de la región como Colombia, México, que México nos supera por creces, la verdad. Y bueno, esto se debe a diversos factores. Uno de ellos y el más sobresaliente es la informalidad. Esta nace a partir de los impuestos a pagar porque estos son muy altos y las personas o empresas que recién están iniciando no cuentan con el dinero suficiente para poder cubrir dichos impuestos. Y bueno, por otra parte, también existe la informalidad intencional. Esto me refiero con que ya es algo intencional por parte de la población peruana. Bueno, esto nace por un problema de falta de valores, ya que en el país que nosotros vivimos no se practican desde muy jóvenes los valores financieros necesarios para poder contribuir con el país. Todo lo anterior mencionado ha generado que
en el Perú la recaudación tributaria sea una de las más abandonadas por parte del gobierno y por parte de la población. Bueno, con lo mencionado, les voy a pasar la palabra a mi compañero Gustavo, que les va a hablar más sobre la recaudación tributaria en el Perú y con respecto al programa Reactiva Perú. Gracias. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el presupuesto asignado a Reactiva Perú. Bien, primero, hacer una introducción de que, como ya mencionaron mis anteriores compañeros, Reactiva Perú fue vital para que se mitigue la participación de los efectos negativos por la crisis del COVID-19, que podría haber llegado a una depresión económica y vulnera la estabilidad del sistema financiero peruano. Es así que nace Reactiva Perú, y el presupuesto asignado a Reactiva Perú, el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas garantizó los créditos colocados por las empresas del sistema financiero. El programa inició con 30 millones en garantías y posteriormente se llegó a ampliar en el monto de 30 millones adicionalmente. Eso ya es en la segunda fase. Posteriormente, el monto adicional llegó a 60 millones, equivalente a un 8% del PBI. Esto se modificó a través del régimen tributario. Se modificó el programa con el objetivo de ampliar el monto máximo de los créditos para, ya en la segunda fase, flexibilizar las condiciones del préstamo que se va a otorgar a las empresas, priorizando el acceso a las microempresas, que es el principal objetivo que tuvo el programa. Y los resultados de la segunda fase se puede apreciar, ¿no?, en la imagen, que los montos correspondientes a los tramos de mayor garantía estatal están destinados a las empresas más pequeñas, que han superado ampliamente lo adjudicado en la primera etapa. Eso quiero decir que con esto es que en la primera fase, los montos asignados en millones de soles, en la primera fase, con la diferencia en la segunda fase es que se dio más énfasis a la microempresa, dándole un mayor monto asignado para esas empresas que lo necesitan más que las grandes empresas, ¿no? Porque el Perú tiene inmensidad de empresas pequeñas que están siendo afectadas por COVID-19, en especial el sector del turismo. Bien, ahora les voy a hablar de qué manera el presupuesto asignado ayuda a la recaudación con respecto al Reactiva Perú. En esta parte, la participación por tamaño, en la primera imagen, el del total de crédito de Reactiva Perú es proporcional a su contribución de las ventas totales. Así, las grandes empresas que contribuyeron con el 65.6% de las ventas totales han recibido 51.4% del monto de crédito. De manera similar, las pequeñas y microempresas han recibido el 43.6% de los créditos y han contribuido al 31.3% de las ventas. También está que el programa tiene una importante incidencia también en el empleo directo, porque, por ejemplo, en el grupo de las empresas que han accedido al programa Reactiva Perú, a la fecha han generado 2.8 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2 millones corresponden al empleo en plantillas, y que representa el 52.4% del empleo formal privado, y se estima que 347.000 empresas generan 711.000 puestos de trabajo que no se registraron en planilla. Bueno, esa es una estimación del BCR. También mencionar que el programa tiene una importante incidencia, tuvo una importante incidencia en el empleo, porque gracias a esta ayuda económica para las empresas,
dándoles créditos baratos, las empresas pudieron solventarse y también poder cumplir con sus obligaciones. Y en especial, el Estado también se vio beneficiado por esta parte porque al tener las empresas activas, en buen funcionamiento, ellos recaudan normalmente el recaudo de la tributación. Bien. Continuando, número de empresas de créditos en Reactiva Perú. Según la información de COFIDE, el total de créditos garantizados hasta el 15 de septiembre llegó a ascender 53.696 millones de soles, los cuales han beneficiado a 439.239 empresas en general, donde el 98.1% de las mismas son microempresas y pequeñas empresas, logrando el objetivo de Activa Perú. Del total de las microempresas, 388.172 empresas fueron beneficiadas, y del 23% corresponde a las empresas que registran información de ventas formales equivalentes a 90.130 empresas, y el 77% no registra información de ventas, que son 298.042 empresas, del cual la mayor solicitud de sus préstamos fueron con DNI, que fueron 295.427 empresas beneficiarias. En este gráfico también nos da a entender que las microempresas, el número de microempresas fue mayor a las grandes, medianas y pequeñas empresas, pero el monto asignado por el hecho de que son microempresas no necesitaron mayor préstamo a cambio de las grandes empresas que sí generan grandes montos. Bien, ahora les voy a hablar en conclusión sobre el tema que hemos tocado. Básicamente, el Reactiva Perú, si bien se sabe, ayudó a evitar el colapso de la cadena de pagos y contribuyó así la provisión de liquidez necesaria para el sistema financiero. El programa impulsó significativamente el crédito del sector privado, al mismo tiempo que redujo los costos de financiamiento, especialmente para las pequeñas empresas, con tasas muy bajas. Por otro lado, el programa también ha contribuido a incrementar la inclusión social, lo que se refleja en nuevas entidades para nuevos clientes y nuevos perfiles con mejores oportunidades crediticias. Y con respecto a la recaudación tributaria, que es lo que más nos importa, es que el programa Reactiva Perú ayudó en cierta medida a la recaudación tributaria, ayudando a solventar sus problemas de liquidez, evitar el rompimiento de la cadena de pagos en el sistema financiero. Desde ese aspecto, ayudó a la recaudación tributaria, evitando que varias empresas, pequeñas empresas, en especial las MIPES, entren en quiebra y como consecuencia estén obligados a reducir sus costos y hasta en el caso más extremo despidan a sus empleados. Así que puedan contribuir con sus obligaciones tributarias fue esencial, y de esa manera, o sea, con la ayuda de Reactiva Perú pudieron realizar sus actividades con normalidad, cierta normalidad en sí, para cumplir sus obligaciones tributarias. De esta manera el Estado también beneficiarse. En otras palabras, ayudó también al flujo circular de la renta. O sea, las empresas proveen empleo, las personas al tener ingresos demandan. Entonces, se genera ese flujo circular de la renta y se evitan mayores riesgos del sistema financiero. De esta manera se mitigó, gracias a este programa, se mitigó el riesgo del sistema financiero. Gracias. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.